Buenas tardes, hoy nuevamente los saludamos desde casa porque esta es una de las medidas de prevención para evitar que el coronavirus se propague. Los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. A pesar de los continuos anuncios del presidente Iván Duque, con los que asegura se están realizando inversiones billonarias para que el sector de la salud atienda la emergencia por el COVID-19, los recursos no llegan. Su discurso sin acciones pone en riesgo la vida del personal de la salud y de los colombianos y colombianas. Desde el 15 de marzo, el Gobierno Nacional anunció la provisión de recursos al sistema de salud para enfrentar la emergencia por el COVID-19, anuncios que a diario se repiten pero no se cumplen. Mientras tanto, el personal que trabaja en el sector de la salud debe enfrentar esta emergencia como lo han venido haciendo desde hace 28 años, con las uñas. Necesitamos mascarillas de alta eficiencia, guantes, batas, necesitamos gel antibacterial, gel antivirus, alcohol, y sobre todo que la ANL reconozca que el COVID-19 es una enfermedad profesional para los trabajadores de la salud. Nos da miedo contagiarnos y contagiar a nuestras familias. Nos da miedo generar un mal protocolo por ese acto de irresponsabilidad que hoy se están generando desde las altas esferas que hoy manejan los recursos de la salud. Por más de 2 décadas, las políticas de privatización han despojado al sistema de salud público de los recursos que se necesitan para garantizar la calidad en la prestación del servicio. Esta coyuntura no solo hace más evidente esta crisis, sino que además visibiliza las precarias condiciones de los trabajadores del sector de la salud. Hay instituciones con 3 y 4 meses sin salario. Si vamos a la red privada, que estamos hablando del San Juan de Dios o otras instituciones, San Juan de Dios tiene 6 meses sin pago. Y en las instituciones privadas, pues se sostiene el pago, pero indudablemente hay escasez de ciertas cosas. Y en lo privado usted no se puede quejar porque inmediatamente va a ser despedido. En Colombia han existido y existen todavía 2 enfermedades peores que el cáncer y el COVID-19. La politiquería y la corrupción en el sector salud. Esas 2 enfermedades han sido peores que el cáncer y que el COVID-19. Según la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, el 80% de la contratación en este sector está tercerizada y con contratos de prestación de servicios que no ofrecen estabilidad ni garantías laborales. En medio de esta emergencia, cuando más se requiere fortalecer el sistema de salud y la contratación de personal, muchos están siendo despedidos. Han sacado a las personas con licencia no remunerada, a otras que les han dicho que tomen una decisión, que si se van voluntariamente o que si simplemente ellos dicen que lo sacan a unas vacaciones que no son vacaciones, porque lo sacan 15 días, pero esos días no se los pagan. Entonces imagínate, lo mandan a uno para la casa 15 días con una pandemia y sin pago. Y lo más seguro es que cuando ya acaben los 15 días, no los van a recibir. Aunque en el Valle del Cauca, como en el resto del país, el COVID-19 concentra la atención de la mayor parte del personal médico, en este departamento se registran 15.000 casos de dengue y 26 personas fallecidas por esta enfermedad, cuyos síntomas como la fiebre, el malestar general, el dolor de cabeza, en cuerpo y ojos se asemejan a los del coronavirus. Aquí en Cali han muerto más personas por dengue que por COVID-19. Y los síntomas son parecidos, pero muchas personas no consultan porque les da miedo que sean asociados con COVID-19. Más de 24 muertos en Cali por dengue hemorrágico. Sin elementos de protección, sin salarios ni condiciones dignas, con escasez de personal y largas jornadas de trabajo, han enfrentado por años estos trabajadores la crisis del sistema de salud. Hoy a esto se suma la emergencia por el coronavirus y con ella la estigmatización, la discriminación y el rechazo de una sociedad que aún no comprende el valor de quienes a diario salvan vidas.
Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Solo en el año 2019 el sector financiero alcanzó utilidades por más de 21 billones de pesos. Hoy, en medio de la emergencia económica, social y de salud decretada por el gobierno a raíz del COVID-19, este sector quiere seguir ganando. 2 días después que el Gobierno Nacional decretó la emergencia económica, social y ecológica en el país, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, demandó ante la Corte Constitucional la sobretasa del 4% al impuesto que deben pagar los bancos y con el cual el país recaudaría 2 billones de pesos en los próximos 3 años. En el año 2019, el sector financiero obtuvieron 21.5 billones de utilidades. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el sector financiero está en el mejor momento en cuanto tiene que ver con utilidades. A pesar de eso, el sector financiero no quiere pagar. Las medidas que han tomado las entidades financieras con las que aseguran brindar un alivio a sus clientes en medio de esta emergencia económica son la refinanciación de sus deudas, que los obliga a extender sus plazos y pagar más intereses. La verdad es que es una mentira. No está siendo un alivio para los colombianos. No está siendo el sector financiero benévolo con estas propuestas. Por el contrario, el sector financiero se va a beneficiar de la crisis que estamos viviendo hoy. A pesar del anuncio que hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos del mundo, de donar 80.000 millones de pesos para ayudar a superar la emergencia económica, el senador Armando Benedetti aseguró que con este gesto Sarmiento Angulo recibiría 130.000 millones de pesos en exenciones tributarias el próximo año. Donan un dinero, pero ese dinero, esas donaciones, permiten que se descuente de la base tributaria que tienen que ellos pagar a final de año. Esa ha sido la costumbre, esa es la verdad. La verdad es que la filantropía de los empresarios, especialmente la filantropía del sector financiero, no es real. La actividad bancaria en el país está catalogada como un servicio público esencial, al igual que la salud, y por eso en el decreto 457 el sector financiero está dentro de las excepciones, sin importar que la atención en las oficinas bancarias ponga en riesgo la salud y la vida de los trabajadores y sus clientes. Para el público y para los clientes en general, no hubo de parte de los bancos una especie de control sanitario, mucho menos lo hizo con los trabajadores bancarios. Solamente por la presión que ejercimos desde acá, desde el sindicato, desde la Unión Nacional de Empleados Bancarios, empezaron a tomar medidas un poco restrictivas. En medio de la emergencia económica, social y de salud que se vive en el país, los colombianos han denunciado que algunas entidades financieras, como el Grupo Aval, incrementaron el costo de algunas operaciones bancarias. Se han duplicado algunos costos financieros, eso sí es cierto. Sí, es cierto. Por ejemplo, los avances por cajero electrónico ha subido el precio, se ha duplicado. Cuando tú vas a hacer una transacción por un cajero de otra red que no es la tuya, no es del banco al que tú perteneces, también los costos son altísimos. El sector financiero es el niño consentido del sistema económico neoliberal y durante años ha conseguido billonarias ganancias a costa del endeudamiento y la pobreza de los colombianos. Hoy, esta emergencia es una excusa más para seguir obteniendo billonarias utilidades. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Un cordial saludo al Magisterio Vallecaucano. Frente a la virtualidad que ha venido planteando el Ministerio de Educación como el camino que nos permitirá mantener
las actividades académicas, nuevamente se equivoca el Ministerio de Educación al no tener en cuenta las realidades locales, lo que realmente ocurre en los territorios. No es solo el problema de la conectividad, de la que ya carecen la inmensa mayoría de los municipios, son también las consideraciones de cuáles son las poblaciones estudiantiles que nosotros tenemos y cuáles sus contextos familiares y cómo están atravesando además esta crisis. Estamos hablando de los niños de preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y bachillerato, que son los que atendemos en nuestras instituciones educativas públicas de los estratos 1, 2 y 3 y que fundamentalmente hacen parte de los sectores más vulnerables de la población colombiana. Entonces, estos factores también van a interferir en el desarrollo de esas prácticas virtuales en la que los maestros no somos especialistas porque nuestro proceso educativo es fundamentalmente presencial y en ese sentido entonces debemos de reconocer la virtualidad como una herramienta que en algunos lugares podrá tener éxito para permanecer en contacto con nuestros estudiantes, pero que en la inmensa mayoría del país tendrán que adoptarse otras formas, tendrá que recurrirse a la radio, a la televisión, a las guías en papel para poder llegar con algún contenido académico a nuestros estudiantes y por supuesto entender que de ninguna manera la virtualidad reemplaza ese escenario pedagógico de la escuela donde hay una relación directa entre el maestro con sus estudiantes. Es que no es lo mismo plantear la virtualidad o la no presencialidad para nuestros niños de preescolar que para los estudiantes universitarios. Y en ese sentido creemos que las propuestas que el Gobierno Nacional y las orientaciones que desde el Ministerio se han venido dando para el tiempo que viene a partir del 20 de abril no están contextualizadas ni con las realidades escolares de nuestros estudiantes ni con la capacidad tecnológica con la que el país cuenta para dar ese paso a la virtualidad. Será una herramienta transitoria y los maestros, por supuesto, haremos nuestros mejores esfuerzos por mantener el contacto con nuestros estudiantes y avanzar de alguna manera en algunos contenidos. Pero, por supuesto, sabemos que el volver a las aulas será lo que nos permitirá hacer los ajustes curriculares que correspondan para poder continuar nuestros procesos académicos de calidad y pertinentes como lo requieren nuestros estudiantes. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. En Educación y Cultura les contamos nuevamente la historia de estudiantes y docentes de la institución educativa Agustín Nieto Caballero, quienes desde hace más de 2 años recuperaron un terreno para sembrar. En esta huerta escolar hoy crecen las plantas, el amor por la tierra y por una tradición ancestral. Aquí estamos en la huerta del Colegio Agustín Nieto Caballero. Como tal, aquí tenemos plantas medicinales, plantas aromáticas y tubérculos. Lo que años atrás era una tierra seca y llena de piedras, hoy es una huerta donde crece la vida. Cuando llegamos a esta zona era un completamente relleno, entonces nos tocó prácticamente 1 año en hacer la recuperación de la tierra. Iniciamos un proceso del conocimiento del suelo, las plantas que íbamos a plantar, cómo íbamos a realizar todo este proceso con la ayuda de los estudiantes porque económicamente no teníamos absolutamente apoyo. Uno dice, eso es tierra normal, no pasa nada, pero de ahí de esa tierra es que nace todo, toda la vida que nosotros comemos, respiramos. Aquí los estudiantes investigan, aprenden, trabajan en equipo e incluso ponen en práctica conocimientos de las áreas que trabajan en los salones de clase. Aprendemos qué se puede sembrar y no solo qué se puede sembrar, sino cuándo se puede sembrar. Tenemos algo relacionado con la luna. Entonces aquí también está que los tiempos de la luna para que el suelo descanse, que los tiempos para hacer los semilleros, que los tiempos para arar, que los tiempos para podar. Entonces manejamos también esa cuestión del calendario lunar. Aquí es todo el tiempo una minga, unos pintan, otros siembran, otros riegan. Es importante que los niños sepan que no solamente son las clases pues, de las clases normales, que académicas, sino que el niño se toque, se meta, se unte
se viva esto, porque ellos viven esto. Aquí hemos visto todo tipo de materias. Aquí, o sea, matemáticas, biología, o sea, de todo, sociales, lo que es economía también lo hemos visto. He aprendido responsabilidad porque esto es una responsabilidad, venir fines de semana, vacaciones, días de que no toca venir, o sea, estar todos los descansos aquí. Contribuye, digamos, a que los estudiantes también tengan otros enfoques, no solamente, digamos, el enfoque académico, sino también algo que los conecte con la vida y más con el medio ambiente y más, digamos, con la siembra, que no nos olvida, digamos, de quiénes somos y de dónde venimos. La semilla que crece en esta huerta es una semilla orgánica abonada con el compostaje que preparan los propios estudiantes. Son abonos que realizamos nosotros mismos con alguna materia de reuso que sacamos de las casas, como de las cáscaras de plátano, las cáscaras de papa y otras cosas que sobran en la casa. Normalmente las traemos aquí. Lo que estamos haciendo es pues echando unos residuos del refrigerio del día de hoy. El abono es el mismo compostaje, es el que le da nutrientes a la tierra y le aporta esas vitaminas de esos residuos que les echamos. La huerta ya da sus frutos. Aquí crecen las plantas, vuelven los animales, nace el amor y la alegría. Lo veo como si esto fuera mi tercer casa. O sea, yo soy feliz aquí, mis compañeros somos felices aquí. Algo de que de la mañana que llego a echarle agua. Muchas veces la profesora nos ha regañado porque nos gusta estar mire las matas. Es un amor hacia la tierra que se le coge desde el comienzo, porque usted le da alegría cada vez que usted siembra lo que vaya usted a sembrar, con que usted lo siembre y al ver que le salió el tallo, le salió la primera hoja, es como tener un hijo, porque a todo tiempo es dándole amor, dándole alegría, cuidándolo, pero tienes que estar muy pendiente, es mucha dedicación. Yo me vinculé a la huerta porque la verdad es que me gusta todo lo que tiene que ver con jardinería. Me gusta mucho todo lo que es como así, ver las planticas, cuidarlas, darles mucho amor. La tierra tiene un poder de transformación increíble. Algunos de los alumnos son indisciplinados, que tienen malas notas, que tienen tal cosa, pero cuando vienen a la huerta, tú los ves que aquí trabajan. Yo sí era uno de los estudiantes que era los más desjuiciados, que en un lenguaje coloquial el vago. Y sí, no sé, y este proyecto me ayudó a que mis conocimientos fueran mejor. Que la semilla siga caminando, siga creciendo, siga dando vida. Ese es el sueño de quienes cultivan en esta huerta. Queremos que los estudiantes y pues los personas que estamos aquí en la comunidad aprendamos de este lindo proceso de la madre tierra, del cuidado, de cómo todo esto nos ayuda como personas. Lo que nosotros pretendemos hacer acá en el colegio es sembrar, sí, como ustedes lo han visto, sembrar, pero que esos niños a futuro, cuando ya los frijoles den, cuando ya la yuca se pueda cosechar, cuando ya se pueda sacar semillas, pues que ellos saquen semilla de aquí, puedan llevar a sus casas y en sus casas puedan replicar esto. La escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Importante en la escuela no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Paulo Freire. Ni en medio del aislamiento preventivo decretado por el presidente Iván Duque cesan los asesinatos contra los líderes y lideresas sociales. Solo en el mes de marzo fueron asesinados 14 líderes y 6 excombatientes de las FARC. En el primer trimestre de este año han sido asesinados 71 líderes sociales y 20 excombatientes de las FARC, según cifras de Indepaz, lo que significa que cada día es asesinado un líder social en Colombia. Pese a estas cifras, el gobierno sigue negando la sistematicidad de estos hechos. Se viene dando, digamos, una negación que lo único que lleva es a atentar contra, digamos, estos procesos que han liderado estos hombres y mujeres que han sido asesinados. Sigue siendo una estrategia de impunidad de parte del Estado de encubrir a quien aprieta el gatillo, pero sobre todo a quien se beneficia del sicariato de los líderes y lideresas sociales en Colombia. Reclamantes de tierras o de verdad,
integrantes de juntas de acción comunal que se oponen a economías ilegales, ambientalistas, indígenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos, de la paz, el territorio y la vida. Esos son los perfiles de quienes han sido asesinados, lo cual demuestra la sistematicidad en estos casos. El Estado colombiano dice esto no es sistemático, son hechos aislados, son grupos residuales, son grupos disidentes, es el ELN, pero no señala, digamos, no hay una responsabilidad clara ni concreta. Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el gobierno debe reconocer la sistematicidad de estos asesinatos como un primer paso para encontrar soluciones reales. Uno es señalar esa sistematicidad, a qué obedecen esos asesinatos, qué intereses están detrás de los asesinatos de las personas. Mientras el gobierno señala al ELN y a las disidencias de las FARC como las principales responsables de estos asesinatos, según cifras de Indepaz, solo el 17% de estos crímenes recae en estos grupos. Para los defensores de derechos humanos, detrás del asesinato de líderes y lideresas sociales, también están estructuras paramilitares que el gobierno realmente debe desmontar. Saben dónde están ubicados, saben cómo operan, saben cuáles son sus economías, saben cuáles son sus modus operandi, pero nunca, digamos, hay unas acciones contundentes frente al paramilitarismo. Siguen habiendo, digamos, una convivencia, una connivencia de parte de la fuerza pública, miembros del Estado colombiano y los grupos paramilitares que jamás se desmovilizaron, y nosotros seguimos insistiendo desde las organizaciones de derechos humanos es a que se reestructuraron y hubo una reingeniería, grupos más pequeños, más operativos, menos visibles. Más que cifras, el asesinato de líderes y lideresas sociales es un atentado a la paz y a la democracia del país. El no garantizar ese ejercicio lo único que lleva es a que se esté fortaleciendo cada vez más un régimen que su máxima expresión es el terrorismo de Estado, y un régimen, digamos, donde se impone una única forma de pensar, pero sobre todo una única forma de hacer política en este país. Educación y cultura. Vamos llegando al cierre de esta emisión de Educación y Cultura, y como ya es habitual, el licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical, rinde el informe semanal. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Quedémonos en casa, evitemos que el COVID-19 se propague entre el magisterio. Las medidas tomadas por el gobierno son las más acertadas. Debido a la fácil propagación de este virus, el confinamiento es una herramienta efectiva para él. O sea que respaldamos la medida del gobierno del confinamiento hasta el 27 de abril y pensamos que debe extenderse hasta mayo. Con respecto a las medidas tomadas a nivel educativo, le decimos a los maestros que hay que propiciar el trabajo en casa. Nosotros sabemos que es muy difícil el trabajo virtual.
ya que nuestras comunidades en muchas medidas carecen de los instrumentos tecnológicos para poderlo hacer, pero podemos agenciar un trabajo en casa. Con respecto a las donaciones, SUTEP ha determinado, previo estudio en el mes de mayo, que los aportes destinados al Día del Maestro puedan ser utilizados en los municipios para la contingencia, para las donaciones que las directivas municipales determinen y puedan donar a su comunidad o distribuir ese dinero donde ellos consideren que es más pertinente. A nivel central también haremos lo mismo, ya les estaremos informando acerca de eso. Compañeros, repitamos nuevamente, hay que quedarse en casa, hay que evitar que el COVID-19 se propague entre el magisterio. Nosotros somos en su mayoría personas mayores con muchas resistencias y tenemos que tener los mayores cuidados para evitar la propagación de este virus. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela cuando su mayor pasión es enseñar. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.